Hoy en la parte número 137 de Puertas Dimensionales vamos a seguir, con exorcismos. Pero hoy vamos a mostrar una serie de noticias que vais a ver que son de mucha actualidad y que tienen que ver con ello. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En qué sentido? Pues en que hay tanto que se comenta de endemoniados por parte de la Iglesia Católica. Vamos a ver esas tanda de noticias y desde luego nos va a hacer reflexionar sobre algunos de los puntos que llegan a comentar. Vamos a empezar. Empezamos con la primera de las noticias sobre exorcismos que podéis comprobar que son de este mismo año, y esta en concreto del 17 de mayo de 2022. Proponen exorcizar a Ibagué ante ola de ritos satánicos. De acuerdo con el arzobispo de Ibagué, los actos diabólicos se estarían presentando en horas de la madrugada en diferentes puntos de la ciudad. El arzobispo de Ibagué, Monseñor Orlando Roa, advirtió que los ritos satánicos se están incrementando considerablemente en varios sectores de la capital tolimense. El representante de la Iglesia Católica expresó su preocupación e instó a los demás párrocos a combatir espiritualmente las ceremonias diabólicas, que generalmente se adelantan a altas horas de la noche o la madrugada. Surgió la sugerencia de unos sacerdotes que han visto en la ciudad y en Colombia muchas prácticas satánicas estos días. Eso me dejó preocupado. Yo les dije, ¿qué podemos hacer?, expresó el arzobispo. Para hacerle frente a la situación, el religioso instó a los demás curas a liderar exorcismos al interior de sus iglesias. Sugerí que hicieran el exorcismo del Papa León XIII en las parroquias o en horas santas. Pueden ser estos 3 domingos que quedan de mayo. Es una manera de espiritualizar nuestra vida, manifestó. Fijaos que aquí aplican el exorcismo del Papa León XIII, ¿a qué? A personas que hacen directamente ¿el qué? Tipo de ceremonias diabólicas. Curioso, ¿eh? Vimos el tema que prácticamente era para herejes y ahora ya directamente aplicado a cuestiones de rituales satánicos. Pero qué interesante cómo se mezclan las cosas, ¿eh? Porque si lo otro podíamos ver que era aplicable a cualquier persona que en definitiva no esté en consonancia con esa fe católica y que sea tildado prácticamente ya de endemoniado, y aquí ya directamente cuestión diabólica. Y todo en el mismo saco. Bueno, sigamos viendo. De acuerdo con el sacerdote Félix María García, párroco de la Catedral Metropolitana de Ibagué, el exorcismo de León XIII es una oración que únicamente puede hacerse con previa autorización del arzobispo, porque es muy fuerte. Ya lo vimos, ¿eh? Y vaya, si eso era fuerte, ya me diréis. Esa oración se debe hacer cuando se expone el Santísimo Sacramento en el templo y luego se hace adoración durante 1 hora. Al final, antes de dar la bendición, se hace la oración que la debe hacer únicamente el párroco, indicó el padre Félix. ¿Dónde y cómo hacen los ritos satánicos? El clérigo explicó que los actos satánicos son ceremonias en las cuales se reúnen varias personas a invocar fuerzas y espíritus malignos con el fin de que intervenga sobre alguna causa o persona. Vaya, sí, realmente es que cuando ves este tipo de explicación, dices, y lo otro lo meten en el mismo saco, por tanto nos van a tratar de que, ya veis de qué. En algunas ocasiones puede haber ofrecimientos, generalmente de sangre de animales como gatos. Finalmente, el párroco García manifestó que estas ceremonias no tienen lugar específico, se hacen en parques, cementerios, viviendas o lugares cerrados en donde haya concertación de personas. Hay ritos que duran 30 minutos, otros que duran más, depende de quién lo haga. Eso es una mezcla de todo. Lo cierto es que las personas que participan lo hacen en horas de la noche o madrugada, concluyó. Bien, fijaos que de esto es prácticamente de lo que acusaban a muchos de los que llamaban herejes entonces, que los hacían pasar por brujos o brujas, por adoración de demonios, etcétera, que claro, siempre ha habido de esto, sí, pero es que realmente no todos los que eran acusados de eso practicaban estas cosas, sino que eran cristianos auténticos, que seguían la verdad que conocían, que evidentemente no iba a la par con la Iglesia Católica y sus doctrinas. Pero en fin, aquí sí que es cierto que hay que matizar que realmente esto que está narrando
Es algo que está aconteciendo, dicen que allí pasa cada vez más, pero en España también se han encontrado, por ejemplo, en Madrid, en parques, que habían animales que habían sido sacrificados. Todo esto, ¿por qué? Antes aquí no era una cosa muy frecuente, pero desde que empezó a venir emigración de otros lugares, ahora también está pasando. Eso lo decían las noticias también por aquí. Bueno, pues porque esto se está extendiendo y cada vez más el tema de ritual diabólico ya suena a cosa frecuente, tristemente, claro. Bueno, pues ya veis que encaran esto del mismo modo que con los cristianos auténticos, en definitiva. Todo cabe dentro del mismo saco, ¿eh? Qué triste. Pero es cierto que esto sí que se está produciendo. Mirad más noticias al respecto. Esta era del 29 de mayo. Exorcistas católicos se quejan del escaso apoyo que reciben de los obispos para atender a las largas filas de poseídos. Los sacerdotes recalcan que su actividad requiere del apoyo de psicólogos para determinar si las personas son mentalmente inestables o están poseídas por demonios. Fijaos que habla de largas filas de poseídos. Verdaderamente es una evidencia que están pasando cosas que muy normales no son y que afectan cada vez a más personas. Una encuesta realizada por una universidad religiosa, certificada por el Vaticano, refleja que los exorcistas católicos se sienten sobrecargados de trabajo y poco apoyados por los obispos, informa The Times. Según el medio británico, exorcistas italianos que asistieron en Roma al 16 curso anual de exorcismo de la Universidad Pontificia Regina Apostolorum dijeron a los investigadores que necesitan más apoyo de psicólogos para determinar si las personas son mentalmente inestables o están poseídas por demonios. Ya veis, se están quejando de que no tienen apoyo, que necesitan apoyo de psicólogos también, porque así pueden determinar mejor si son endemoniados o es que, bueno, tienen problemas mentales. El padre Giuseppe Bernardi dijo haber realizado un exorcismo de 9 horas a una mujer cuyo padre estaba convencido que sufría un problema psiquiátrico, según el Journal of Vicenza. Sin embargo, la madre decidió recurrir a un sacerdote porque sospechaba que detrás del comportamiento violento de su hija podría haber una influencia demoníaca. Finalmente, Bernardi se vio obligado a buscar ayuda de psicólogos sin la ayuda de la Iglesia. Asimismo, otros exorcistas encuestados denuncian falta de apoyo de los obispos y se quejan de la poca ayuda que reciben para exorcizar en medio de las largas filas de católicos que aseguran ser víctimas de posesión satánica. Los participantes en la conferencia consideran que la posesión demoníaca puede reconocerse en la persona afectada a partir de varios síntomas: fuerza física inusual, vómitos o una habilidad repentina para hablar latín, hebreo o arameo. Sí, esto es lo que se produce en según qué ocasiones, en cuestión de endemoniados. En Italia hay 290 exorcistas, mientras que España cuenta con 37, según la encuesta. Muchas de las personas potencialmente poseídas que atienden en España han pasado por la nueva era, o sea, los New Age, o grupos espirituales o de meditación, dicen los investigadores. Y este dato sí que es curioso y que evidentemente muestra una auténtica realidad. Y es que hay muchas personas que, como hemos visto en todos los temas de puertas dimensionales, empiezan a hacer yoga, meditaciones, tantas cosas de sanación de la nueva era y tantas filosofadas, y terminan realmente graves en cuestión de posesión demoníaca o con problemas de apariciones de demonios haciendo las 1000 y una. Y bueno, y ya sabéis, como siempre, esto el mundo lo pinta como no, si esto es tan bueno y tan espiritual y así conseguirás ascender y ser mejor persona y no sé qué historias, pues resulta que esto que están aplicando hasta los niños, lo que están haciendo es fomentando que haya endemoniados a patadas, a montones. Sí, y esto es una auténtica realidad. Pero bien, sigamos viendo qué más nos dicen. El Papa Francisco ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de combatir al diablo y a los demonios y ha aconsejado a los sacerdotes recurrir al exorcismo si se enfrentan con confesiones perturbadoras. Y otra noticia más. Los exorcistas italianos se quejan de estar sobrecargados de trabajo. Fijaos que va en consonancia con la otra y aquí nos da una serie de datos adicionales.
Una encuesta entre los 120 exorcistas italianos de la Universidad Vaticana Regina Apostolorum revela que se confiesan sobrepasados por el número cada vez mayor de posesiones. El investigador Giuseppe Frau recoge el diario británico The Times, señala que algunos de los 290 exorcistas que hay en Italia llegan a atender de 30 a 50 casos por día. Se quejan los exorcistas de recibir escaso apoyo de los obispos en su labor y piden más ayuda de los psicólogos para ayudarlos a distinguir a los verdaderamente poseídos de los enfermos mentales. Porque claro, muchos de los que van allí no es posesión demoníaca, sino es que tienen problemas mentales. Pero ¿cómo diferenciarnos de otros? Por eso piden ayuda de psicólogos, porque ellos no siempre lo saben determinar. Y luego además, cuando tienen que sacar demonios, se encuentran en que no los pueden sacar. Sí, solo alargan el tema, porque sacarlos no pueden. Y bien, y aquí nos empieza a contar alguna experiencia que nos da un poco más de detalles también. Un sacerdote, el padre Giuseppe Bernardi, pidió ayuda a los psicólogos para una joven histérica que saltaba sobre los bancos, agredía a los monjes y les insultaba en varios idiomas, incluido el latín, según la época. El padre de la mujer dijo que sufría de un problema psiquiátrico, pero su madre creía que estaba poseída. Bernardi contactó a los psicólogos por su cuenta sin el apoyo de la Iglesia. Finalmente se puso del lado de la madre y realizó un exorcismo de 9 horas a la mujer en diciembre que declara como un éxito. Ya. Y ahora aparece alguien más, que seguro que ya conocéis. Los exorcistas consultados se confiesan frustrados por tener que realizar exorcismos en personas que dieron positivo por COVID-19. Anda, qué cosas, ¿no? En abril de 2020, el arzobispo italiano Carlo Maria Viganò invitó a sus compañeros del clero a realizar un exorcismo masivo para sofocar el frenesí de Satanás durante la pandemia de COVID-19. Viganò se opuso al cierre de los servicios religiosos para frenar la propagación del virus. Bien, sí, Viganò, ya hemos hablado de él, ese cardenal que está en oposición al Papa y que se las trae continuamente con él y que tiene un apoyo de bastantes católicos muy ultraconservadores que para nada quieren al Papa Francisco y que denuncian pues, todo el tema de la masonería dentro del Vaticano, el poder que tienen, etcétera, etcétera, pero que, como siempre, a veces nos dice cosas que dices, bueno, puedes denunciar mucho el nuevo orden mundial y todas estas cosas, pero desde luego a veces no, habla de una serie de detalles que dices, ¿cómo puede ser? Se está contradiciendo, mostrando que en verdad él sabe más que esto de lo que dice y que es raro que a veces no denuncie lo que verdaderamente debe denunciar detrás de todo esto, porque pinta la cuestión católica como algo muy bueno y en cambio al Papa es así muy malo, pero que la Iglesia es pura, es no sé qué, es no sé cuánto y bueno, lo de siempre. En fin, que a veces parecen pelotas fuera también, ¿eh? Pero aquí hay un dato muy interesante que ya comentamos en su momento cuando hablábamos del COVID-19 y es que a raíz de COVID-19, especialmente, hemos de decir, a raíz no de COVID-19, sino de vacunación de COVID-19, muchas personas les han pasado cosas extrañas, sí, a raíz de la vacunación. De eso ya hablamos en su momento, podéis mirar esos temas y veréis que realmente algo ha pasado en muchas personas que no es nada normal, algo hay, pero en fin, no es el tema ahora que nos pertoca, porque ya lo tratamos. Y una noticia más del día 23 de junio, nada, hace 2 días. Iglesia realiza curso de exorcismo ante nuevas situaciones espirituales en Colombia. Fijaos, volvemos con el tema de un país latinoamericano, en este caso Colombia. La Conferencia Episcopal Colombiana, CEC, realizó su segundo curso de exorcismo y oración de liberación, dirigido a los delegados episcopales que administran el exorcismo en todo el país y para los laicos que conforman el equipo de auxiliares de exorcistas. Fijaos, tienen equipos y de auxiliares incluso. El curso, que reúne un grupo numeroso de todas las diócesis y arquidiócesis de Colombia, comenzó el 21 de junio y culminará este 23 de junio en la ciudad de Bogotá. Monseñor Gabriel Londoño, exorcista de la arquidiócesis de Bogotá, contó que en el 2019 tuvieron un primer encuentro de exorcistas y que para esta segunda edición se cuenta con
un grupo estupendo de conferencistas en varias áreas. La realidad es que no solo en Colombia, en todo el mundo están surgiendo diversas situaciones espirituales. Fijaos que hablan en todo el mundo, ¿eh? Y con esta formación que estamos recibiendo en exorcismo y en oración de liberación, estamos seguros de dar respuesta a muchas necesidades concretas en las regiones de Colombia, explicó. El padre Carlos Olmedo, exorcista de la diócesis de Buga, dijo que este encuentro es necesario para que los sacerdotes descubran la importancia de la obediencia a nuestra Iglesia y evitar los abusos de nosotros como ministros, y también para tener claridad, discernimiento y ayudar verdaderamente a nuestros fieles. Por tanto, ya veis, para sacar demonios, ¿qué necesitan? De la obediencia a su Iglesia, a la Iglesia Católica Romana. En fin, que si esa es la forma para poder sacar demonios, lo que nos damos cuenta es que así no se sacan los demonios, sino que, como hemos visto ya, lo que se hace es generar que aún haya más problemas. Y a veces sí, parece una solución a medias, pero no se hace limpio. ¿Por qué? Porque evidentemente no están en la verdad. Tristemente, pero es así. Monseñor Londoño dijo que con este curso obtendrán una respuesta satisfactoria a las inquietudes de nuestro ministerio sacerdotal en atención a tantas personas que se sienten acosadas o atadas al mal. En la Iglesia tenemos mucho cuidado de que la atención espiritual no se vuelva esoterismo ni magia. Interesante, ¿eh? Porque a la hora de la verdad, sus ritos y rituales que llegan a hacer para esto, pues sencillamente es más de esto, de magia. Porque en verdad, todo ese sistema que utilizan de bíblico no tiene absolutamente nada. Al contrario, es una atención que viene directamente de una iglesia auténtica, con verdadera doctrina. Y por eso estamos aquí, porque vamos a responder a una necesidad espiritual. Pues ya veis, ni es iglesia auténtica ni tiene verdadera doctrina. Por tanto, sacar demonios, nada de nada. Los demonios jugarán con ellos y les podrán mostrar a otros que mira, que parece que funciona. ¿Para qué? Para que sigan un error. No falla el juego de los demonios y tanta gente picando en el anzuelo. Qué triste. Por su parte, la doctora Liliana Quintana, psicóloga de la diócesis de Girardota, explicó que desde la psicología es posible identificar cuando una persona necesita un exorcismo. Cuando con las herramientas que nos da la ciencia, es decir, los criterios diagnósticos establecidos desde el DSM o las herramientas a nivel clínico, no se encuentra alguna causa específica que nos lleve a confirmar que hay un trastorno o alteración mental, entonces a partir de allí se entraría a mirar desde el lado espiritual, explicó. Bueno, evidentemente porque es la psicóloga de la diócesis, por tanto debe ser, se supone, católica, y ella cree que hay cosas que no se pueden explicar como enfermedad mental, por tanto es posesión. Pero tú habla con psicólogos de por aquí donde estamos nosotros y diles eso y te van a decir que estás zumbao, ¿entendéis? Que estás como una cabra, en definitiva, que estás fatal de la cabeza, porque no quieren creer en que hay posesiones demoníacas. Dirán que es esta enfermedad mental, es la otra o alguna que aún se pueda desconocer, pero jamás van a decir que es posesión demoníaca. Y eso no quiere decir que no lo sea, ¿eh? Porque evidentemente si habían demoniados en los tiempos de Cristo, ¿cómo no los va a ver ahora cuando el fin está tan cerca y cuando el mundo no para de apartarse más de Dios? Pues nosotros terminamos aquí. Era mostrar estas noticias para que os deis cuenta que todo esto está en boga, va en aumento, y es porque evidentemente el mundo está sumido en el gran engaño. Y muchos desprecian la palabra de Dios, y muchos la desprecian tal cual es en verdad, sí, en sus auténticas doctrinas. Pero como les han enseñado otras cosas y creen que eso es lo cierto, con eso se quedan y luego quieren pisotear la auténtica verdad. ¿Y qué quieren conseguir con eso? Pues lo único que van a conseguir es perderse, tristemente, y que el diablo pueda actuar sobre ellos. Por eso hace falta mucha humildad, y cuando se presentan las doctrinas auténticas a una persona, en vez de ir con prejuicios, preconceptos y tonterías indemostrables, falta humillarse y comprobar si las cosas son así o no, Biblia en mano.
porque de lo contrario, si ahora hay endemoniados, esperad de aquí un poco más de tiempo y vais a ver lo que va a pasar con la gente. Próximamente aún habrá más partes de exorcismos. Hemos de tocar varios puntos clave, y ya no solo de catolicismo, también de otras creencias. Pero no solo esto, recordad, hemos de hablar también de bautismo. ¿Bautismo? ¿Y qué tiene que ver con exorcismos? Pues ya lo veréis. Que Dios os bendiga. Maranata 2031.